Papá Dios, Señor, en esta mañana, Señor, queremos acercarnos a ti para darte, Señor, las gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar acá en tu templo. Gracias, Papá Dios, porque nos has permitido, Señor, tener este espacio, Dios, en donde podemos levantar nuestra voz, adorarte, exaltarte. Gracias, Papá Dios, porque nos has dado el privilegio, Dios, de exaltar tu nombre, de cantarte alto, porque nos has dado el privilegio, Dios, de ser tus hijos, porque nos has dado el privilegio, Señor, de sentir tu presencia cada día de nuestra vida, Señor. Y por eso, Papá Dios, acá, con la disposición total de nuestros corazones, queremos decirte que estamos dispuestos, estamos abiertos a que hoy puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Nuestro corazón te necesita, nuestro ser te necesita. Papá Dios, queremos, Señor, que seas tú tocando cada una de las áreas que necesitan ser tocadas hoy, Señor. Que seas tú, Papá Dios, abriendo nuestros oídos, Señor, a escuchar tu palabra. Papá Dios, admitimos que necesitamos mucho de ti, que sin ti no somos nada y que muchas veces flaqueamos, dudamos, nuestro corazón se siente triste, sentimos duda, inquietud. Pero hoy venimos, Papá Dios, a ti, a escuchar tu palabra, a aprender de ti, con nuestro corazón completamente dispuesto, Señor. Pon ahora, Dios, en cada una de las heridas que tenemos, Señor. Sé tú restaurando nuestra vida, Papá Dios. Queremos quedarnos en tu presencia con toda la disposición. Amén y amén. Buenos días para todos. Pueden sentarse, mis hermanos. Es un privilegio compartir de la palabra de Dios. Es un regalo maravilloso saber que podemos vivirlo y que podemos edificar por medio de Jesús y a través de la palabra. Hoy me pongo ante la presencia de Dios y que sea el Señor Padre utilizándome como instrumento para toda la iglesia. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso y ese tema se llama la reconciliación.
Es un tema maravilloso y es mi reconciliación. Nuestro pastor en la iglesia local nos ha venido hablando mediante los devocionales de lo que es la reconciliación en todos los sentidos. Pero hoy vamos a disponer el corazón y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos. Y por esto vamos a una cita que es Romanos 5:10. Y me gustaría que todos la interiorizaran, que la leyeran, porque es algo que nos toca el corazón y hablo que la palabra siempre nos habla. Y dice así Romanos 5:10: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Qué hermosa palabra. Vamos a hacer dos analogías y dos comparaciones importantes. Y quiero que estas comparaciones importantes ustedes las tengan guardadas durante la prédica, que las interioricemos y que pongamos la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que doble filo, y también veamos esos símiles, esas metáforas y esa comparación. Nosotros nos hemos imaginado alguna vez cómo se siente un preso en una cárcel. ¿Qué necesita el preso? Nada. Está acusado, tiene que ver un fiscal, tiene que buscar un abogado, tiene que estar entre rejas, tiene que estar con determinadas personas de raza, cultura, de diferentes estratos, de diferentes creencias culturales y religiosas, amargado, triste, porque está encerrado. Pongámonos por un momento en nuestras cárceles cuántas gentes han pagado injustamente una pena, o quizás si tienen la pena, no importa, es dura la vida en una cárcel. Quiero que nos pongamos el día de hoy pensando cómo me sentiría yo si fuera ese tipo de reo. Pero vamos a hacer rápidamente otras dos comparaciones. Una es que de repente nos regalan un celular de alta gama que tiene todo para Instagram, bueno, todo lo que se utiliza. Pues destapamos la caja de regalo y ¿cómo nos ponemos? Pues felices, porque si es de alta gama y teníamos uno que medio funcionaba, nos va a dar mucha felicidad. Entonces lo colocamos en todo lado, lo llevamos, lo cargamos entre el bolso y no lo cuidamos, lo limpiamos, le compramos protector. Pero ahora vayámonos a la otra situación donde nosotros vamos a dar un regalo, sea camisa, sea una lonchera, un cosmético, una guitarra, un saco, y nosotros le demos con mucho amor a una persona que queremos, sea amigo, novio, esposo, y esa persona de repente deja ese regalo en cualquier lugar. Y nosotros vamos a su casa y lo vemos tirado, lleno de polvo. Nos ponemos tristes porque nos damos cuenta que que nosotros empleamos una plata, tiempo, que lo dimos con amor, pero quedó ese regalo por ahí, tirado. Entonces, vamos a comenzar ya con nuestra reconciliación. Espero que todos estos símiles y comparaciones los llevemos a través de esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es la palabra de reconciliar? Acción y consecuencia de reconciliar. Este verbo es decir, dejar atrás una pelea, algo que pasó, y lo hemos visto en los matrimonios, lo hemos visto en las amistades, lo hemos visto entre compañeros de trabajo. Y qué alegría cuando nos reconciliamos. A veces cuando las parejas se reconcilian hay un bebé nuevo en casa, ¿cierto? Y cuando dos amigos se reconcilian, una pareja de novios, mariposas en el estómago y toda esta serie de cosas. Entonces nos vamos a dar cuenta lo importante que es la reconciliación, que viene la alegría, viene el gozo, la paz, viene una renovación. Pero vamos a ver 4 partes importantes de lo que es la reconciliación. Y la reconciliación, las dimensiones son: la primera dimensión es la reconciliación con Dios, la segunda reconciliación es con los hombres, y viene la tercera, que es conmigo mismo, pero también hace alusión pues que somos hombres, y viene la reconciliación con todo lo que nos rodea, con la naturaleza,
con el universo. Y vamos a una cita bíblica que nos da a entender todo esto, porque reconciliación es de perdonarse, de perdón. Entonces, ¿cómo está esa reconciliación con Dios? ¿Cómo está con los hombres? ¿Cómo está esa reconciliación conmigo? ¿Y cómo está la reconciliación en todos los contextos? Y nos vamos a Colosenses 3:13. Y dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De manera que si Cristo nos perdonó, ¿cómo dice la palabra? Hacedlo vosotros. Y a veces no tenemos en cuenta, porque nos hemos encargado de vivir la palabra de una forma diferente. Pero hoy Dios nos va a enseñar, como cada vez que se predica la palabra y llega a nuestro corazón y lo disponemos, muchas cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que éramos enemigos por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por hacer nuestra voluntad, estábamos muertos en delitos y en pecado. La rebeldía es de los hijos de la desobediencia. Y nos preguntamos, ¿quién envió la reconciliación? La reconciliación viene del cielo. La envió Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y es algo hermoso, porque nosotros a veces pensamos, ay, me reconcilié, y vemos mucho la palabra reconciliación, pero cuando la vemos a la luz de la Biblia es totalmente diferente. Bueno, la palabra reconciliación viene del griego catalazo. ¿Qué significa catalazo? Es volver a restaurar algo que parecía imposible. Es un pleito, y ese pleito nos quita esa armonía y esa paz que cada uno debemos tener, ese gozo. Cuando nosotros pensamos con el novio que amamos, a pesar de que tengamos un duelo, a pesar de todas las situaciones, o con el esposo, con el hijo, con la hija, con el amigo, viene un dolor. Pero saben, hoy les tengo una noticia buena. Deja ese dolor en aquel que llevó los pecados, que llevó todo para que nosotros podamos reconciliarnos con ese Dios maravilloso. Pero para esto debemos tener 3 cosas claras, y nos lo habló nuestro pastor en todo el tiempo. Qué bello es leer el devocional, qué bello es leer, porque hemos llevado una temática que cuando uno llega al culto pues ya tiene una noción diferente, se amplía el conocimiento. En los devocionales entendemos y nos viene tratando en la forma general de la reconciliación, el pastor como ministerio nos habla de la reconciliación, pero aquí vamos a pensar en nosotros mismos. Quiero que el día de hoy piense en usted. Y vienen 3 aspectos importantes que debemos tener claros. El primero es la justificación. Siempre necesitamos un juez. ¿Y quién es ese juez? Dios. Él nos declaró justos por el sacrificio que hizo Jesús, que como lo dice en Isaías 53:4, fue como cordero inmolado, fue maltratado, su rostro fue desfigurado, la corona de espinas, fue azotado. Él lo hizo por nosotros, ¿cierto? Entonces viene que ese juez fue Él, pero Él nos declaró justos por medio de ese sacrificio. Pero hay otra palabra importante que debemos también tener clara, que es la propiciación. Acto de satisfacer las demandas de Dios, las leyes de Dios por el pecado humano. La justificación son lo que Dios quería, la demanda. Dice la Biblia que todo hombre peca y que la paga del pecado es muerte. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero Jesús no fue santo. Sin embargo, ¿qué pasó? Tuvo que pagar. Por eso cuando hablábamos en ese ejemplo de la cárcel, ¿cuántas personas no están en la cárcel pagando una pena que no es? ¿Cuántas veces nosotros pagamos algo y nos seguimos culpando y le hacemos caso al enemigo? Eres indigno, eres pecador, y aún no hemos creído ese milagro perfecto de la reconciliación que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero
Jesús no pecó, fue santo, pero se hizo pago, porque eso era lo que Dios exigía en su ley. Por tal razón Jesús se hace cargo y lleva sobre todos sus hombros el pecado de cada uno. Todos los pecados, todos los que nos habla Gálatas 6. Alcohol, adulterio, fornicación, idolatría, pornografía, todos los pecados. Tú no te sientas exento de ningún pecado. No te creas menos y no creas que Dios no pagó ese pecado. Él pagó todos los pecados. Él pagó todo por ti en esa cruz. Por eso es importante tener claro esos tres aspectos. Justificación. Sabemos que Él es el juez. La propiciación, que Él tuvo las demandas. Pero cuando entendemos estos tres conceptos podemos tener claro. Entonces, de ese reo que les hablaba, tiene que buscar un juez, tiene que buscar un abogado. ¿Cuántas veces tú te has sentido así, amarrado, atado por tu pecado? Porque estás escuchando la voz del acusador, estás escuchando la voz del enemigo, tú no puedes. Tú cometiste adulterio, tú cometiste fornicación, tú estás en pornografía, tú abortaste, tú robaste, tú mataste. Y el enemigo te habla al oído. Pero ya hubo un Dios poderoso que te reconcilió y que a través de la cruz te hizo diferente, te perdonó. Y ahora tienes tú que perdonarte porque Él ya lo hizo. Y durante todo este tiempo que vamos trabajando, nos vamos a dar cuenta que nosotros a veces no tenemos ese sacrificio bien visto. Hemos ido a la iglesia, nos sentamos, visitamos, razonamos, pero aún en nuestra conciencia viene la carga, estamos en esa cárcel, encerrados ahí. Pero hoy te tengo una buena noticia. Jesús pagó el precio por ti y por mí en esa cruz. Tú ya no tienes esa culpa. Y eso es lo que tenemos que entender para poder trabajar todo lo que Él quiere. Con su sacrificio fuimos reconciliados, porque el Padre Celestial nos perdonó. Jesús fue nuestro Redentor. Fuimos purificados por medio de su sangre, tenemos que entenderlo. Tú ya no tienes que culparte porque tú eres purificado con la sangre de Jesús. Eres limpio, eres lavado, eres bañado. Nadie nace por amor, ni nuestro esposo, ni nuestra pareja, lo que Él hizo por nosotros. Y tú tienes que sentirlo desde el fondo de tu alma. Cuando tú haces la oración de fe y llegas a los pies de Cristo y te entregas a Él, ¿qué haces tú? Lo dices de palabra, pero hay que sentirlo para no seguirnos acusando. El hombre solo puede reconciliarse por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Eso lo podemos ver en Juan 14:6. Él es el camino, es el único camino que tenemos. Tú no tienes el camino del agorero, tú no tienes el camino de las filosofías de Buda, tú no tienes el camino de nada. Tú, cuando tienes la identidad cristiana, tienes un solo camino, y ese camino es Jesucristo, el que te ha dado todo para que seas diferente, para que tú puedas reconocer el lavado de esa sangre. Por un momento imagínate esa gota de sangre que está cayendo en tu cuerpo y que te dice: Mario, Pedro, Juan, Camilo, Blanca, todos, yo te he perdonado. Y no te perdono, te he perdonado siempre. Y te perdonaré y te seguiré perdonando, porque sos salvo por gracia. No temas de tu pecado, no te esclavices de tu pecado. Escucha la voz del Espíritu y mira el sacrificio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, porque es el único camino. Yo soy la verdad, porque es la única verdad sagrada que tenemos. Y nadie viene nosotros vamos al Padre es a través de Él. ¿Por qué? Por medio de su sacrificio. Recordemos que el que transforma nuestras vidas no es nuestro novio, nuestro tío, no es porque nos reconciliemos. El que transforma es el Espíritu Santo de Dios, tu vida. Él transforma y tú tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Porque cuando yo digo que dispongamos nuestro corazón, tienes que ser desde el fondo
del alma. Yo no puedo solo con los labios. Nos ha faltado mucho como seres humanos. Hemos humanizado tanto a Dios que lo creemos tan igual. Chuchito, mi hermano, mi amigo, no, nada. Dios es nuestro Rey. A Él le debemos adoración. A Él le debemos veneración. A Él le debemos todo. Majestad. Por eso la iglesia no es democrática, es monárquica. Vamos regidas por los preceptos y los parámetros de Dios. Porque ahora nos volvimos laxos, ¿cierto? Yo voy cuando quiero, hago como quiero, oro como quiero, hago cuando quiero. Sí, tú lo puedes hacer y dispones en la hora y tu tiempo. Porque Dios sabe, conoce tu corazón y tus formas de trabajar y de hacer las cosas. Pero no es lo importante eso, lo importante es que tú lo sientas y tengas una transformación, pero el único que transforma y cambia es el Espíritu Santo de Dios, y nos vamos a dar cuenta por qué no hemos cambiado. ¿Por qué tu corazón no ha sido transformado? Es que yo oro, es que yo hago, pero sigo siempre la misma actitud, mi esposo. Vamos a ver hoy el Señor, por medio de todo lo que nos han enseñado en los devocionales, por todo lo que estamos trabajando, porque eso es un trabajo que es como un hilo conductual para poder cambiar. A veces nosotros no entendemos por qué no llevamos el hilo y la consecuencia de los temas que estamos trabajando. Entonces el Espíritu conforma y cambia cuando yo lo dejo trabajar. Y no, pero yo lo dejo trabajar. No, ahora nos vamos a dar cuenta por qué falencias. El Espíritu Santo no trabaja en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es el que convence de toda verdad, de toda justicia, el que convence al mundo de qué, del pecado, porque Él redarguye. Él fue el que quedó después de la muerte de Jesús, nuestro paracleto, nuestro ayudador, es quien, y nosotros no cambiamos es porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, pero nosotros no hemos logrado entender la magnitud de dejar trabajar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Bueno, recordemos que el misterio de la reconciliación, de lo que el pastor nos hablaba y nos habló, que en griego significa diaconía, significa servicio, es una ayuda, y el Señor vino a salvarnos, pero también vimos su ejemplo, que Él vino ¿qué? A servir y no a ser servido. ¿Cuántos de nosotros no? Si Él no lo hace, yo no lo hago, si no me sirve de mal, con el esposo, con el hijo, todo comienza en casa. Uno se debe agradar de servirle a su hijo, a su esposo, una comida, con su servilleta, con todo lo que tiene que ser. Uno se debe agradar de servir con amor al ser que Dios le regaló. Yo les di el ejemplo del regalo, ¿cierto? Entonces, los hijos son un regalo de Dios, la esposa es un regalo de Dios, los amigos, lo que Dios nos pone, las personas que se cruzan son un regalo de Dios. Por eso no debemos criticar ni juzgar, sino agradecer y ayudar. Entonces, la diaconía es un servicio. La única tarea que tenemos nosotros como cristianos en esto de la reconciliación es adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, como lo dice Deuteronomio 6:5, ¿cierto? Y servirle a Él con devoción. La reconciliación hace la paz, pero esa paz que va de adentro hacia afuera. Los gobernadores, todo el mundo habla de la paz, pero la paz comienza por cada uno de nosotros. Y no es decir quiero la paz, solo palabras. La paz, ¿en qué radica? ¿Cómo te comportas tú con el regalo que Dios te dio, con tu esposa? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo le hablas a tu hijo? ¿Cómo le hablas a tu compañero de trabajo? ¿Cómo hablas tú? ¿Qué palabras utilizas? Porque es que hemos humanizado todo y todo nos parece bien porque somos nosotros, el ego. Yo hablo así porque así me parece, pero recordemos que Jesús habita en nosotros, que Él está al lado de nosotros. Qué pena uno hablar de una manera inadecuada. Sí, hay ira firme y podemos hablar con firmeza, pero qué vergüenza es ser cristiano y no tener testimonio en cualquier lugar, porque debemos llevar en alto como embajadores que somos de identidad cristiana, que somos diferentes. Eso se nota en tu forma de ser, de hablar, en tu amabilidad. Hay cosas que hay que dejar pasar, porque no es cobarde el que deja pasar, hay sabiduría, ¿cierto? Para el servicio el Espíritu Santo y en el ministerio nos ha dotado de talentos, de dones, y sabemos que los ministerios son 5, el evangelismo, el maestro, el apóstol, el profeta y el pastor. Son los 5 dones que Dios nos ha dado.
Pero a veces nosotros nos hemos preocupado por trabajar en nuestra iglesia, identificar, dejar que el Espíritu Santo trabaje y nos diga en dónde estamos ubicados. Hermanos, la iglesia es servicio, es mirar cada uno en qué ministerio Dios lo tiene. Para ser instrumentos de Dios es importante nuestra propia reconciliación. Mira, nosotros miramos las banalidades del mundo, que me visto, que me pongo, que compro, que no compro, carro, casa, beca. Pero a veces no nos preocupamos por nuestra salud física y espiritual. No la alimentamos. No nos alimentamos con la palabra de Dios, no nos alimentamos con los devocionales, no nos alimentamos con la oración. Hay un tiempo, sí, dice que de madrugada nos gusta, pero si usted no tiene de madrugada, hágalo, pero hágalo en algún momento porque Dios es el camino, la verdad y la vida, es lo único. Entonces a veces nosotros para nuestra reconciliación, nosotros mismos tenemos que mirar por qué me siento mal o ya amanecí mal, no me siento bien, sí sabemos qué nos pasa. Reconcíliate contigo mismo, mira qué es lo que hay dentro de tu corazón, mira qué es lo que has reservado, qué es lo que tú has dejado, qué es lo que no has podido cambiar, qué no has cambiado. Quizás tú no te has perdonado y estás como ese reo que dije en la cárcel, con esas esposas, estás con dolor, con angustia, pero tú ya tienes abogado, Jesucristo, tienes intercesor, tú ya tienes el juez que es Dios. No te sigas acusando por algo que ya Dios te perdonó, no te autocastigues. Ahí está la voz del enemigo diciéndote, tú, el acusador, tú haces, tú no tienes, tú no puedes, tú eres menos, insignificante, eres indigno. No, hermanos. Cuando Dios está sobre nosotros, tenemos que sentir la presencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Él es el que actúa, pero tómatelo. No lo digas con tus labios, grábalo en tu corazón. Solo Él puede perdonar, reconciliar. Cuando hemos perdonado y cuando recibimos el perdón de Dios de verdad, nosotros no podemos autocastigarnos. Cuando nosotros no hemos recibido ese perdón de Dios, todo el sacrificio de la cruz, nosotros seguimos en la misma temática, seguimos condenándonos. Pero tú no estás aquí, tú eres hijo de Dios, eres bello, perfecto. Él te ha dado ese regalo inmerecido. Recuerden del regalo que yo les dije, de ese celular. Ustedes se ponen felices, alegres porque le dieron un celular de alta gama. Y a veces no valoramos el regalo inmerecido del Señor. Pero cuando tú te apoderas de ese regalo, tu vida cambia sobrenaturalmente. Pero hemos hecho lo contrario, la otra analogía, que hemos cogido eso que nos han regalado y lo dejamos lleno de polvo, de tierra, lo dejamos arrinconado, no lo vemos y llega la persona y ve qué triste. Así le ha pasado a nuestro Padre Celestial y a Jesús con nosotros. Nos ha dado ese regalo tan maravilloso y a veces está allá en el cuarto de San Alejo encerrado. No le hemos dado porque no vemos con los ojos espirituales el maravilloso regalo. Nos hemos humanizado tanto que no vemos las cosas sobrenaturales, nos parecen que no es para cada uno. Lo que tú pides, el Padre te lo da. Todo porque tú, lo que tú oras, igual que el pastor, que el profeta, que el evangelista, tú tienes lo mismo. Pero tú no te has dado cuenta porque no has visto con ojos espirituales el magno sacrificio de Jesús. Bueno, solo pueden perdonarse y reconciliarse consigo mismos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Por eso a veces dice, yo no he perdonado, estoy en proceso, yo no he perdonado. Fíjate que si tú no has perdonado a alguna persona, algún hermano, como decíamos las 4 dimensiones, al hermano, a la naturaleza, o no te has perdonado a tú misma, tú no puedes trabajar en el servicio de Dios, porque de lo que tú no tienes no puedes dar. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Y si no reconoces como identidad cristiana el sacrificio de Cristo y lo ves como sobrenatural, que Él te sacó, que tú eres el Hijo amado. Fíjese en Lucas, lo que nos muestra, el hijo que estaba con Él y el hijo que estaba lejos. Le entregó, llegó. Él decía que no merecía nada, que merecía estar en las marraneras, pero Él que le puso el anillo, le puso ropa nueva, le puso lo nuevo. Así el Señor quiere para nosotros. Colocarnos el anillo, la ropa nueva. Tú eres inmerecedor, pero ahora también nos creemos inmerecedores. Tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que saber qué es el pecado. Tenemos que encontrar y saber el Espíritu que nos habla a nuestro oído. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque dice Pablo en su palabra que ahora lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno.
pero nosotros sí sabemos, somos conscientes de qué es lo bueno y de qué es lo malo. ¿Cómo estoy sirviéndole al Señor? Pregúntese cada uno de ustedes, ¿cómo le estoy sirviendo? Cada uno se va a preguntar, ¿cómo le estoy sirviendo a mi Padre? ¿Cómo le estoy sirviendo a Jesús? ¿Cómo estoy sirviendo en mi iglesia? La iglesia somos cada uno. Por eso está el Espíritu Santo donde tú estás, donde tú eres luz, eres sal. Ahí donde está el Espíritu Santo de Dios, tú eres iglesia donde quiera que vayas. No solamente es el templo, las cuatro paredes, va más allá. Decimos, bueno, entonces hay cosas importantes cuando tú no te has perdonado. Y tú vas a mirar esos síntomas y te vas a dar cuenta si te has perdonado o no. Decimos, yo no puedo perdonarme, yo no quiero perdonarme, yo no puedo perdonarme, yo perdono pero no olvido. Yo no me perdono algunas cosas, otras sí, me he perdonado algunas. Yo no puedo perdonar a mi hermano. ¿Cómo puedo perdonar a mi hermano si yo no me he perdonado? Y es que el perdón es un mandato del Señor. Lo vemos en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, enemigos. Entonces nosotros se nos olvida esa parte del Padre Nuestro, que es un mandato. Y nosotros, si no perdonamos, no estamos haciendo. Podemos servir, podemos traer, podemos hacer, pero Dios no ve claramente, Él ve nuestro corazón. Dios nos invita a perdonar porque nos perdonó primero, porque es un mandato. Uno no puede servir a la iglesia si no se ha perdonado. Por eso hoy es un día importante, donde tú tienes que mirar si tú te has reconciliado contigo mismo. ¿De qué manera estás sirviendo al prójimo? Y yo mandaba en las citas bíblicas todo eso de iglesia, unas preguntas de reflexión, porque a veces nosotros vemos la palabra, la leemos rápidamente, pero no la reflexionamos, no la interiorizamos, no la grabamos en la mente y en el corazón. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el problema. Nuestros problemas son horizontales y son verticales. Los confundimos, lo horizontal con lo vertical, que es Dios poderoso. Cuando tenemos problemas con el esposo, con el amigo, en el trabajo, entonces yo no oro, yo me siento inquieta, me desestabilizo totalmente y mi vida espiritual queda en el piso. ¿Qué clase de cristianos somos? Si nos puede desestabilizar una cosa material, cuando lo espiritual es diferente. Y no, sí nos puede pasar, pero tú no te puedes quedar ahí, porque nos puede pasar, claro. Yo me puedo desestabilizar un día, 2 días, 3, pero ya sé que tengo a un abogado, a un intercesor, que lo dio todo por mí, no me puedo quedar ahí. Y Él nos enseñó a pensar de una manera positiva. O en la palabra de Dios nunca vemos nada negativo, no puedo, no. El Señor siempre, a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, ¿qué hizo? Le perdonó sus pecados, la levantó, se puso a la estatura de ella. Cuando te dijo, levántate y no, ve y no peques más. Así nos dice el Señor. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? No confundamos esos problemas que tenemos todos los días, de pronto con el esposo, y sí lo hacemos porque somos humanos, obvio. Pero no podemos confundir la economía y todo. Entonces, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me cree. No lo pongas a tu altura. No lo pongas a tu altura porque Dios es majestuoso. Es nuestro Rey. No lo minimicemos. Entonces, ahí está el problema. No confundamos. Debemos servirle al Señor habiéndonos reconciliados por nosotros mismos para brindar. Hay 3 aspectos importantes que tú necesitas para capacitarte en las cosas del Señor. Y ahí se nos han olvidado esas 3 cosas para capacitarnos, para reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas cosas? La fe, como dice Hebreos 1. Ahora bien, la fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. A veces nos ha faltado fe, temblamos en la fe. Nos parece que al hermanito sí, que a la hermanita sí, que a mí no, porque es el pastor. No, Dios escucha nuestras oraciones cuando ve nuestro corazón. No importa el rango que tú tengas, es la fe que tú tengas. Pero también está el amor.
El amor pasará, la fe pasará, la esperanza, pero el amor nunca pasará. Eso lo vemos en Corintios, que lo dice. Todo pasará, pero el amor, porque Cristo es amor, Dios es amor. Y lo vemos reflejado en la palabra del Señor. Lo hemos reflejado en Juan 3:16, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 3:16, cierto? Que Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Entonces, 3 para capacitarte. La número 1, la fe. La número 2, el amor. Y la tercera, el compromiso. ¿Cómo está ese compromiso con Dios? No es con la iglesia, no es con el pastor, aunque nosotros debemos ser disciplinados y tener un compromiso también en nuestra iglesia, colaborar a nuestro pastor, ser comprometidos, es tener disciplina, es tener criterios. Y ahorita no vamos, porque la palabra disciplina encierra todo y ustedes lo saben muy bien. No solamente cuando somos iglesias, en todo lugar, disciplina en su casa, en su hogar, en su trabajo, con sus relaciones, en todo. Entonces, ¿cómo está ese compromiso con el Señor? ¿Realmente es un compromiso verdadero o es porque te toca? No, las cosas con Dios son de convicción, no es porque nos toque. Y no necesitamos motivación. Uno escucha, no, es que no, en la iglesia la motivación eres tú, donde tú te paras, lo que tú haces. La motivación debe ser Cristo, porque tú sabes a qué te envió el Señor, cuál es la tarea. Y ahí están los 5 ministerios. ¿Cuál es la tarea? Entonces, la motivación viene desde el fondo de tu alma. La motivación no debe ser por el pastor, por el hermanito, por la hermanita, no. Es desde el fondo de nuestra alma, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que bendiciones hay cuando nos reconciliamos. Vamos a ver qué bendiciones tan hermosas. Hay libertad. Libertad en todos los sentidos. Recibimos amor del Padre, somos restituidos, somos restablecidos, agradamos al Señor con el corazón y lo impactamos, ¿cierto? Somos bendecidos para bendecir a otros. Si nosotros somos bendecidos, somos para bendecir a otros. Pero vamos a ver rápidamente los obstáculos. Hay obstáculos y esos son los que nos vamos a dar cuenta porque son los más importantes con los cuales debemos trabajar. Y es la culpa. Acordémonos de la cárcel, esa culpa que no nos deja, y el pecado, ¿cierto? Que es el peso espiritual. La definición de culpa es un pecado, ¿cierto? Es el pecado de la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Y el otro concepto es la emoción alimentada por el recuerdo de una acción o omisión que se pasó. Nosotros nos quedamos estancados en una época, es que me hizo, es que pasó, es que hizo, es que fue, nos quedamos en una época. Pero nosotros tenemos que salir de esa época porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. El pensamiento culposo habla al interior y es hiriente. El pensamiento te dice, no eres indigno, tú fuiste un adúltero, eres culpable de la idolatría, eres culpable de la muerte, eres culpable de todos los pecados que tú quieras o el pecado que te tiene encarcelado. La voz del Espíritu te invita a tomar soluciones. Es la que te dice qué debes hacer y qué mejor que estar con el Espíritu, con ese Paracleto que es nuestro ayudador, el que gime por nosotros de noche y de día. Y debemos aprender de cada suceso. Pero la culpa se aprende desde la niñez, porque en nuestra familia me separé de tu papá por tu culpa, no trabajé por tu culpa, no estudié por tu culpa, no hice por tu culpa, o de los maestros, todo es por tu culpa, ¿cierto? Entonces a veces nosotros nos acostumbramos tanto a esa culpa y le trasladamos los problemas a los demás, seguimos culpando a todo el mundo. Culpamos y culpamos a la gente de todas las cosas, porque ya aprendimos a tener esa conciencia culposa. Ahora las consecuencias, porque trae consecuencias, impide el crecimiento espiritual. Si usted se siente culpable, no se ha reconciliado con Dios y no ve majestuoso el regalo, lo que Él hizo por ti para que tú ya estés reconciliado con Dios, entonces tu crecimiento espiritual va a ser nulo. Alimenta siempre el yo puedo, yo soy, yo quiero, yo, es que yo soy, autosuficiencia. Entonces, haces todo por tus propias fuerzas, no en las fuerzas del Señor. No pone la fe, sino su propia capacidad. No roba el efecto de la gratitud y el perdón de Dios. No reconoce el sacrificio de Jesús. Nos obliga
agradar a Dios, a orar obligado, no porque lo hacemos, porque lo sentimos, porque nos sentimos motivados, porque sabemos que es nuestro rey, que es nuestra vida, que es el camino, que es la verdad, sino, ay, nos toca. No se siente el perdón de Dios, nos quedamos en una época, tenemos sentimientos de dignidad, no reflexionamos en el error, porque es que el error se aprende. Los grandes filósofos también lo dicen, nosotros lo vemos. Si yo voy pasando por un hueco en una alcantarilla, yo veo que la alcantarilla está al lado izquierdo de la avenida y me caigo, pues yo no vuelvo a pasar por el mismo lado porque sé que me va a pasar. De los errores aprendemos, hay que ver que el error se aprende, la equivocación se aprende, hay que verla como algo bueno para nuestra vida. Solo que tenemos que mirar qué solución. Nos hacemos los sordos a la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, seguimos trabajando y nos vamos para la cita bíblica de Juan 1:9. Y miren esto, que lo repetimos pero no lo sentimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad, llámese como se llame. Nadie puede limpiarte como el Señor. La culpa nos lleva a cometer muchos pecados. Si tú no sales de la culpa, sigues equivocándote y te lleva a nuevos pecados. Y no vivimos en fe, sino le damos relevancia a nuestro propio sentido de autojusticia. Por eso a veces miren, viene el suicidio, porque de espiritual no tenemos nada y así podamos estar en la iglesia, pero no somos espirituales, porque ya ustedes están entendiendo que es ser verdaderamente reconciliado con Dios. Entonces viene, ¿por qué? Porque la persona realmente se dejó llevar por el problema, sea económico, el problema que sea. Entonces llegamos al suicidio. Entonces muchas veces nosotros no estamos atentos como iglesia, ¿qué está pasando? La voz de alerta con esa persona, no estamos pendientes. Depresión, pero a veces la depresión también lleva a manipular y a veces nosotros decimos siempre estar deprimidos. Entonces hay que mirar toda esa serie de cosas para no caer en el suicidio, en homicidio y en otros pecados más agravantes. De pronto dice, pero si él conocía de la palabra, ¿por qué se suicidó? Porque realmente es reconciliarnos con nosotros mismos. Una persona reconciliada, que tiene paz en su corazón, que está tranquila, que tiene el gozo de Dios, que su motivación es Jesucristo, que cree en el poder de Dios, no va al suicidio, ve otras soluciones. Entonces miremos hasta qué punto nos lleva la falta de reconciliación. Los síntomas de la culpa: se castiga a uno mismo, se esfuerza por trabajar demasiado, no se siente indigno, es compulsivo para realizar diferentes oficios al tiempo, la depresión, la intolerancia, los vicios o adicciones, droga, alcohol, cigarrillo, se siente amargado, impotente, la baja autoestima. Las perfeccionistas, y son muy serviles. Hay personas que creen que con servir no estamos sirviendo. Servir va de adentro hacia afuera, no es lo externo. ¿Cómo superamos esa culpa? Tenemos que primero buscar el perdón de Dios, perdonarnos a nosotros mismos, tener un arrepentimiento genuino, cambiar nuestro corazón, tener una intimidad con Dios, ir a la palabra, escudriñarla, alimentarnos de ella, entender que el perdón de Dios es liberador, que nos liberta. Él es el Dios de los ejércitos, quien nos liberta. Reconocer a Jesús como intercesor, como abogado, como salvador. ¿Sí? Y vamos para Hebreos 12:1. El enemigo siempre nos hace pecar, ¿cierto? Entonces no tenemos que escuchar su voz porque siempre nos va a hacer sentir culpables. Y nosotros tenemos más la presencia del Espíritu Santo que la del enemigo, porque somos hijos de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en Redentor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por gozo y puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Entonces miremos esa cita tan importante. Ahora vamos a la conclusión. Y la conclusión la encontramos en 2 Corintios 5,
de 17 al 20, y es una hermosa porque quiero que leamos esa palabra tan maravillosa, ¿cierto? Entonces, perdónese a usted mismo. Por un momento pregúntese si se ha perdonado o no y hoy entréguele eso al Señor. Perdónese, reconozca el pecado, reconozcamos que somos imperfectos, porque sí, nosotros tenemos que no sentirnos culpables, pero reconocer que somos imperfectos y que nos equivocamos, pero ahí tenemos al Señor, abogado, intercesor, ir a la cruz, ¿cierto? Para no tener cargas, humillarnos, recibir la gracia de Dios, ¿cierto? Debemos pastorear nuestro corazón, ensancharlo, no es que sea un corazón estrecho, envidioso. Yo oro por mi familia, oro por mí, por mi economía, por mis problemas, pobrecito yo. No. Usted tiene que aprender a perdonarse a usted mismo, porque si aprende a perdonar, podrá pastorear, primero que todo su corazón, y segundo, a las personas que le rodean. Esa es la conclusión. Usted no puede trabajar al servicio de Dios si tiene una deuda pendiente en su corazón y con usted mismo. Piense en usted mismo, cómo está su salud, cómo está en la parte deportiva, en la parte física, cómo está en su trabajo y cómo está todo, y no se vea como la víctima, busque soluciones. Mire por qué le están pasando determinadas cosas, ¿cierto? El resultado de ser plenamente reconciliados con Dios es que nuestro corazón es ensanchado para llevar la palabra a todas las partes del mundo. Esa es. Y nos vamos para la hermosa cita de Corintios, maravillosa, que nos toca el corazón y que ahí es el resumen de todo. Por eso les hacía las analogías. Si usted de pronto, con ese ejemplo que les di el prisionero, muchas veces nos sentimos presos de nuestra culpa, por eso les hablaba de ese reo, pero ahí tenemos ese juez maravilloso que es el Señor, a Jesús que pagó por nosotros, que es nuestro abogado. Por un momento pongámonos así, por un momento miremos el regalo que nos dieron, el regalo inmerecido de la crucifixión, y por otro lado miremos lo que hemos hecho con ese regalo que Dios nos dio, que es la analogía de la persona que deja el regalo tirado. Eso hemos hecho nosotros. Muchas veces no vemos esas bendiciones porque no vemos la grandeza de Dios. Y dice así esta hermosa palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió para consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo en el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que si somos embajadores, ¿cierto?, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en Él, en el nombre de Cristo, la reconciliación con Dios. Pero hoy, de todo corazón, amados hermanos, los que están viendo la transmisión, los que están en el templo, y a donde tú quieras llevar esta palabra, porque la palabra de Dios es majestuosa, hoy reconcíliate con Dios, hoy reconoce el sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario. Hoy reconcíliate, dile: Señor, hoy te entrego mi culpa, hoy te entrego mi dolor, hoy te entrego todo, Señor, te lo entrego todo. Hoy te entrego la cárcel de mi vida, hoy te entrego mi culpa, hoy te pido perdón porque no he reconocido ese gran regalo que tú me diste en la cruz, Señor. Perdóname porque si yo no me reconcilio conmigo misma, si no ensancho mi corazón, si no me conozco, si no miro cuáles son mis pecados, si no miro cuáles son mis actitudes, si no miro mi comportamiento, si no me observo, ¿qué puedo brindar a la iglesia? Yo no puedo servirle a Dios en ningún ministerio, los 5 ministerios que nombramos, si yo no estoy, primero, no tengo el compromiso, no tengo el amor y la fe para servir. No es solamente en qué ministerio puedo estar instalado. La paz viene de adentro, cuando tú amas a las personas, cuando tú las respetas, a tu amigo, a tu hijo, cuando tú te dejas enseñar, cuando tú te dejas discipular de la presencia de Dios, de las personas, de tus maestros, tú serás diferente.
Cuando tú dejas el yo, Señor, permítenos dejar el yo, el egoísmo, Señor. Permite que nuestro corazón se ensanche para pastorear, Señor. Hoy entregamos todo lo que tenemos en esa cárcel, Señor. Toda culpabilidad la dejamos ante tu cruz, porque sabemos que eres soberano, que eres poderoso, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, que tú transformas, que tú levantas, que tú cambias, Señor. Hoy, Señor, gracias por habernos hablado a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta nuestros tuétanos, Señor. Hoy me agrado de servirte con todo mi corazón y hoy te pido, Señor, que la única motivación en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en cualquier lugar, seas tú. No necesitamos motivación del hermano, del pastor, de nada, porque cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Aviva esa luz, Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos más de ti. Hoy necesitamos dejar nuestras fuerzas, dejar nuestro egoísmo, toda consecuencia, Señor, que me ha traído la falta de reconciliación conmigo misma, la dejamos en esa cruz porque creo en tu sacrificio precioso, en ese sacrificio magno, porque tú tienes el poder, porque tú eres grande, poderoso, porque tú eres mi Padre, quien entregó anillo y vestido nuevo. Gracias, Señor, porque todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos es gracias a ti. Y hoy perdonamos, Señor, a nuestro prójimo, Padre, y hoy nos perdonamos a nosotros mismos. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Yo creo que esta palabra es hermosa y que Dios nos ha enseñado mucho a través de esta palabra, que es majestuosa. Amén. Amén. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro con gran pasión.
amarte.